Muchos creyentes esperan que el Señor Jesús descienda en una nube para ir al reino de Dios antes de los desastres. Pero todo este tiempo, mientras han visto crecer los desastres, el Señor Jesús aún no ha venido en una nube. Mucha gente ha dudado de su fe. Algunos dicen que no les importa cuándo venga el Señor y que solo tenemos que esperar. Otros dicen que si no viene antes de los desastres, quizá venga durante o después de los mismos. ¿Qué demuestran estas afirmaciones? ¿No demuestran que su fe ha tocado fondo? Sí, sí. Han perdido la fe y no buscan ni analizan, solo esperan los desastres. No saben qué hacer. Cierto. Llevan años mirando al cielo, pero aún no han acogido al Señor. ¿Es ese realmente el camino verdadero? ¿Qué es lo más importante para acoger al Señor? Recuerdo que el Señor Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». En muchos pasajes del Apocalipsis se profetiza: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Estos versículos demuestran que para acoger la venida del Señor se debe buscar lo que el Espíritu dice a las iglesias y escuchar la voz de Dios. Exacto. Los que escuchan la voz de Dios acogen al Señor y son las vírgenes prudentes. Sí. Estas son las prácticas más importantes para acoger al Señor. Sí. Antes no entendía esta verdad, sino que me guiaba por mis nociones e imaginaciones, solo mirando al cielo. Cuando oí dar testimonio de que el Señor Jesús había regresado y expresado muchas verdades, no lo busqué ni lo investigué. Y casi perdí la ocasión de acoger al Señor y ser arrebatado. Hermano, ¿nos cuentas tu experiencia? Claro, estaré encantado. En mi antigua iglesia, el pastor siempre hablaba de Hechos 1:11. «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo». Decía que cuando regresara, el Señor vendría en una nube y que teníamos que estar atentos y orar para acoger al Señor. Me aseguraba de leer la Biblia y orar cada día, esperando que el Señor viniera en una nube y me llevara a su reino uno de esos días. Un día, fui a casa de un amigo mientras recibía tratamiento de fisioterapia china. En la charla descubrí que el fisioterapeuta, el señor Zhang, era cristiano, así que nuestra conversación giró en torno a la Biblia. El hermano Zhang mencionó algo sobre la obra de Dios de los últimos días. Y citó un versículo de la Biblia: «Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo». Luego me dijo: «El Señor Jesús ya ha regresado como Dios Todopoderoso. Ha venido encarnado y expresa verdades para el juicio en los últimos días». Cuando oí que el Señor había regresado, sentí emoción y sorpresa a la vez. Y pensé: «Qué maravilloso que el Señor Jesús haya regresado. Lo he estado anhelando día tras día durante años. Por fin ha vuelto». Sí. Pero justo cuando me sentía feliz, de repente me di cuenta de que el hermano Zhang había dicho encarnado. Vaya, mi corazón se puso a palpitar. El pastor y los ancianos decían que el Señor vendría en una nube, que cualquier noticia de su venida encarnada era falsa y que no podíamos dejarnos engañar. Me puse a la defensiva con el hermano Zhang. Había sido creyente durante años y había leído mucho la Biblia, pero nunca había visto nada sobre el regreso del Señor encarnado. Así que le dije: «¿Cómo es posible que el Señor haya regresado encarnado? Dice en Hechos 1:11, «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo». Y en Apocalipsis 1:7 dice: «He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él». Podemos ver en estos versículos que el Señor se fue en una nube,
Así que cuando regrese también lo hará en una nube. El hecho de que digas que el Señor ha regresado en forma encarnada contradice las profecías bíblicas. Entonces sonrió y me dijo: hermano, la Biblia menciona que el Señor vendrá en una nube. Pero no hay solo una clase de profecía sobre cómo regresará el Señor. Exacto. Hay muchas profecías que dicen que Él vendrá en secreto encarnado, como el Hijo del Hombre en los últimos días. Mencionó algunos otros versículos. Vendré como ladrón, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. También porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Entonces habló de estos versículos de la Biblia y dijo que las profecías que mencionan como ladrón y que nadie lo sabe, significan que el Señor viene en secreto sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo reconozca, aunque lo vean. Sí. Las profecías también mencionan el Hijo del Hombre y la venida del Hijo del Hombre. Estas referencias significan que Él nace del hombre, es de carne y hueso y posee una humanidad normal. El Señor Jesús fue llamado Cristo, el Hijo del Hombre. Era como cualquier otra persona por fuera. Comía, se vestía y vivía como una persona normal. Si fuera el Espíritu de Dios o el cuerpo espiritual del Señor Jesús tras la resurrección, no se le llamaría el Hijo del Hombre. Así que mencionar la venida del Hijo del Hombre significa que el Señor regresa encarnado. Así es, así es. El hermano Zhang compartió esto: que el Señor viniera en una nube sería un despliegue que estremecería al mundo. Todos caerían al suelo y nadie se opondría a él. Pero pensad, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Cómo se cumpliría eso? Exacto. Y dijo: Dios solo puede sufrir y ser rechazado por esta generación si aparece encarnado como el Hijo del Hombre. Sí. Sí. Como cuando el Señor Jesús se apareció y obró. Los que no podían oír la voz de Dios y no reconocían la esencia divina del Señor Jesús se aferraron a sus nociones, oponiéndose a Él y condenándolo. Al final lo crucificaron. Cierto. Cuando estas profecías mencionan la venida del Hijo del Hombre como ladrón y ser rechazado por esta generación, se refieren al retorno del Señor encarnado, en secreto como Hijo del Hombre. Sí, así es. Esta enseñanza fue realmente una sorpresa para mí. Nunca imaginé que hubiera tantas profecías bíblicas sobre el regreso del Señor para obrar como el Hijo del Hombre. Me pregunté: ¿cómo no lo he visto aún habiendo leído la Biblia tantas veces? ¿Por qué el pastor o los ancianos nunca han mencionado esto en sus charlas bíblicas? Nunca hablan de eso. Cierto. Tuve que admitir que lo que el hermano Zhang predicaba era noble y que tenía una comprensión única de la Biblia que era irrefutable. Pero pensé en cómo la Biblia sí que habla de que el Señor viene en una nube y cómo el pastor y los ancianos siempre decían que lo demás era falso. Suponía que conocían muy bien la Biblia y que no podían malinterpretarla. Pero de nuevo la enseñanza del hermano Zhang iba en la línea de la Biblia. La verdad es que no sabía qué pensar. No le encontraba sentido. Y cuanto más lo pensaba, más inquietud sentía. Así que dejé de escuchar su enseñanza. Y encontré una excusa para irme. ¿Y qué pasó después? Volví a casa, pero no podía calmar mis emociones. La enseñanza del hermano Zhang continuaba resonando en mi cabeza sin parar. Me preocupé. Si el Señor realmente ha vuelto y no lo investigo, ¿no estaré perdiendo mi oportunidad de acogerle? Sí. Pero luego pensé que la Biblia decía que Él vendría en una nube, y el clero también lo decía. Tenía miedo de descarriarme en mi fe. Sabía que no era un asunto menor.
El hermano Zhang me invitó a ir a su iglesia varias veces después de eso. Tenía un conflicto y no podía decidirme. Al final, puse la excusa de que había pasado algo en casa. Aún así, sentía que no estaba en sintonía con la voluntad del Señor y no estaba en paz. Oré al Señor y le pedí que me concediera discernimiento y me guiara. Para mi sorpresa, el hermano Zhang vino a verme a casa unos días después. Gracias a Gracias a Dios. Dios. En ese momento me sentí muy mal por haber rechazado al hermano Zhang tantas veces. Así que le expliqué mis contradicciones. Le dije: hermano Zhang, lo que dijiste la última vez sobre el regreso del Señor encarnado en secreto como Hijo del Hombre parecía concordar con la Biblia, pero hay algo que no entiendo. La Biblia dice claramente que el Señor regresará en una nube. Dice en Apocalipsis: he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Si el Señor ha regresado encarnado como dices, ¿cómo puede cumplirse la profecía de que Él vendrá en una nube y todos le verán? ¿No es eso contradictorio? El hermano Zhang sonrió y me contestó: todas las profecías sobre el regreso del Señor se cumplirán, no hay ninguna contradicción. Solo hay una secuencia de sucesos. Exacto. Dios se encarna en secreto como Hijo del Hombre primero y luego aparece abiertamente en una nube. Sí. Mientras Dios obra en secreto encarnado, expresa verdades para hacer la obra de juicio comenzando por la casa de Dios. Las vírgenes prudentes son los que oyen su voz y aceptan su obra de los últimos días y son llevados ante su trono. Aceptan el juicio de sus palabras y Él los convierte en vencedores antes de los desastres. Luego recompensa a los buenos y castiga a los malos. Cuando los desastres terminen, Él aparecerá abiertamente en una nube. Quienes se opusieron y condenaron a Cristo de los últimos días verán que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. Se golpearán el pecho, llorarán y crujirán los dientes. Así es. Así se cumplirá la profecía del Apocalipsis. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Después me leyó unas palabras de Dios Todopoderoso. Os las voy a leer. De acuerdo. Muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo, pero aún así quiero decir a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús que cuando lo veáis descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese será el momento del final del plan de gestión de Dios. Y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malos, porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo exista la expresión de la verdad. Los que acepten la verdad sin buscar señales y sean purificados, habrán regresado ante el trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo se verán sometidos al castigo eterno, porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero de la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son demasiado tozudos, confían demasiado en sí mismos, son demasiado arrogantes. ¿Cómo puede recompensar Jesús a semejantes degenerados? Amén. El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino,
y no blasfemar contra el Espíritu Santo ni rechazar la verdad. No seáis ignorantes y arrogantes, sino personas que obedecen la guía del Espíritu Santo, que anhelan y buscan la verdad. Solo así os beneficiaréis. Sí. Sí. Después de leer estas palabras, el hermano Zhang dijo: cuando esperamos la llegada del Señor, debemos ser las vírgenes prudentes y escuchar la voz de Dios. Dios Todopoderoso hace el juicio en los últimos días y expresa las verdades que salvan a la humanidad. Tenemos que buscar e investigar esto y leer las palabras de Dios Todopoderoso para ver si son verdad, si son la voz de Dios. Sí. No basarnos solo en nuestras nociones. Así Así es. es. También dijo: los fariseos judíos se basaban en sus nociones esperando ciegamente al Mesías y no buscaban las verdades expresadas por el Señor Jesús. Se opusieron a él y lo condenaron y lo clavaron en la cruz. Ofendieron el carácter de Dios y él los maldijo. Cierto. Cierto. Si también nos guiamos por nuestras nociones al investigar la venida del Señor, insistiendo en que viene en una nube y lo demás es falso, y seguimos al clero y condenamos la obra de Dios de los últimos días, estaremos cometiendo el mismo error que los fariseos y un pecado atroz. Puede que lloremos, pero será demasiado tarde. Sí. Tras esta enseñanza, entendí que la venida del Señor ocurre en etapas. Primero hace su obra de juicio encarnado y hace un grupo de vencedores, y luego viene abiertamente en una nube. Las profecías sobre la venida del Señor se cumplirán una tras otra. Sí. En ese momento sentí que había sido muy tonto y ciego. No entendía la Biblia después de años de fe, sino que seguía al clero y a mis propias nociones. No busqué escuchar la voz del Señor y acogerle. Pero Dios inspiró al hermano Zhang para compartir el Evangelio conmigo varias veces. De lo contrario, me habría perdido el regreso del Señor por aferrarme a mi imaginación. Al final habría sido eliminado. Ya lo creo. Le dije al hermano Zhang: tu enseñanza me ha mostrado lo sabia y práctica que es la obra de Dios. Sí. Lo cierto es que nuestra salvación es Dios encarnado que viene a obrar en secreto. Gracias a Dios. Pero hay algo que todavía no entiendo. Das testimonio de que el Señor ha vuelto encarnado. ¿Qué es realmente la encarnación? ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios Todopoderoso es Dios hecho carne? ¿Y qué te respondió el hermano Zhang? El hermano Zhang me leyó un par de pasajes de las palabras de Dios, de las Sí. que extraje muchas cosas. Os las voy a compartir. Muy bien. La encarnación es la aparición de Dios en la carne. Él obra en medio de la humanidad creada en la imagen de carne. Por tanto, para que Dios se encarne, primero debe ser carne. Una carne con una humanidad normal. Esto es el requisito previo más básico. De hecho, la implicación de la encarnación de Dios es que Él vive y obra en la carne. Dios se hace carne en su misma esencia, se hace hombre. El Cristo con humanidad normal es una carne en la que el espíritu se materializa y posee una humanidad normal, un sentido normal y un pensamiento humano. Materializarse significa que Dios se hace hombre, que el espíritu se hace carne. Dicho de manera más clara, es cuando Dios mismo habita en la carne con una humanidad normal y expresa su obra divina a través de ella. Esto es lo que significa materializarse o encarnarse. El Dios encarnado se llama Cristo, y Cristo es la carne que se viste con el Espíritu de Dios. Esta carne es diferente a cualquier hombre que es de la carne. La diferencia reside en que Cristo no es de carne y hueso. Él es la personificación del Espíritu. Tiene tanto una humanidad normal como una divinidad completa. Su divinidad no la posee ningún hombre. Su humanidad normal sustenta todas sus actividades normales en la carne.
mientras que su divinidad lleva a cabo la obra de Dios mismo. Sea su humanidad o su divinidad, ambas se someten a la voluntad del Padre Celestial. La esencia de Cristo es el Espíritu, es decir, la divinidad. Por lo tanto, su esencia es la de Dios mismo. Esta esencia no interrumpirá su propia obra, y Él no podría hacer nada que destruyera su propia obra, ni pronunciaría ninguna palabra en contra de su propia voluntad. Entonces el hermano Zhang dijo: como creyentes, todos sabemos que el Señor Jesús era Dios encarnado, pero nadie entiende realmente la verdad sobre la encarnación. En los últimos días, Dios Todopoderoso nos ha revelado la verdad de la encarnación. Podemos ver en las palabras de Dios Todopoderoso que la encarnación es el Espíritu de Dios cubierto de un cuerpo humano normal que viene a obrar entre la humanidad. Sí. El Dios encarnado parece una persona normal. No parece sobrenatural. Cierto. Y come y vive como los demás. Tiene emociones y la gente puede acercarse a él. Pero la esencia de Dios encarnado es divina. Por eso Cristo expresa la verdad en cualquier momento y lugar. Él expresa el carácter de Dios, su sabiduría y lo que Él tiene y es, y hace la propia obra de Dios. Esto es algo que ningún ser humano podría lograr. Cierto. Exacto. Es como el Señor Jesús, que tenía un aspecto totalmente normal por fuera y vivía una vida real entre la humanidad. Pero el Señor Jesús expresó muchas verdades y otorgó el camino del arrepentimiento. Perdonó los pecados de la gente y expresó el carácter de Dios de amor y misericordia. Exacto. También mostró muchas señales y maravillas, como alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, calmar los vientos y los mares, resucitar a los muertos y mucho más. Esto reveló plenamente la autoridad y el poder de Dios. Al final, el Señor Jesús fue crucificado para completar la obra de redención de la humanidad. Cierto. Esto demuestra que la obra y las palabras del Señor Jesús eran la obra y las palabras de Dios, que Él era Dios en carne. Así es. El hermano prosiguió: por lo tanto, no podemos mirar las apariencias para reconocer a Dios encarnado, sino que tenemos que escuchar la voz de Dios. La obra y palabras de Cristo nos muestran la verdad, el carácter de Dios, su sabiduría y omnipotencia, y lo que Él tiene y es. Así podemos estar seguros de que es la obra y las palabras de Dios en carne. Sí. Su enseñanza me aclaró un poco las cosas. Me di cuenta de que Cristo parece una persona normal, ni grande ni sobrenatural, pero tiene la esencia de Dios. Él es el Espíritu de Dios cubierto de carne normal. Sí. No había entendido estas verdades y misterios tras años de fe. El hermano Zhang siguió compartiendo. Dios Todopoderoso nos revela todas las verdades y misterios de la encarnación. Si Dios Todopoderoso no hubiera dicho estas palabras en los últimos días, la humanidad corrupta podría haber creído en el Señor para siempre sin entender realmente la verdad detrás de la encarnación, y nadie habría sido capaz de entenderla. Sin duda alguna. Cierto. Dios Todopoderoso y el Señor Jesús son lo mismo. Por fuera, ambos parecen muy normales, nada fuera de lo común. Pero Dios Todopoderoso expresa las verdades que purifican y salvan a la humanidad y hace la obra de juicio empezando por la casa de Dios. Así es. Luego dijo, ha revelado los misterios del plan de gestión de 6.000 años de Dios y el propósito de su obra, los objetivos y el significado de las 3 etapas de su obra para salvar al hombre, y los misterios de la encarnación y los nombres de Dios, la verdad interna de la Biblia, cómo Satanás corrompe a la humanidad, la verdad y la esencia de esta corrupción, el origen de que la gente peque y se oponga a Dios, cómo Dios lleva a cabo la obra de juicio para purificar y salvar a la humanidad, cómo nos clasifica según la especie, cómo determina el destino y resultado de cada uno, y más. En su obra de juicio de los últimos días, Él revela su carácter justo que no tolera ofensas. Sí. Llegados a este punto, el hermano Zhang me preguntó, ¿quién aparte de Dios podría revelar los misterios de su plan? ¿Quién podría expresar la verdad y el carácter justo de Dios? ¿Quién podría hacer la obra de juicio para purificar y salvar a la humanidad de una vez por todas? Le dije, obviamente, solo Dios. Y él estuvo de acuerdo.
Dijo, sí, solo Dios en carne podría obrar y hablar para salvar a la humanidad de una manera tan práctica. Esta obra la hace Dios en la carne como el Hijo del Hombre. Sí. 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 Entonces me dijo que cuanto más leemos y experimentamos las palabras de Dios Todopoderoso, más nos convencemos de que todas las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son la verdad y son su voz. Las declaraciones de Dios Todopoderoso demuestran que Él es el Cristo de los últimos días, la aparición del único Dios verdadero. Amén. En ese momento, estaba muy emocionado. Dije, hermano, ahora entiendo que la encarnación de Dios es el mayor misterio de la verdad. Gracias Así a Dios. es. Dios en carne expresa esencialmente todas las verdades y hace la obra de Dios. Así que es fundamental que escuchemos la voz de Dios para acoger al Señor. Quien puede expresar la verdad y hacer la obra de Dios es Dios en carne. Si escuchamos la voz de Dios y aceptamos su obra nueva, acogemos al Señor y somos llevados ante Él. Sí. Gracias a Dios. Él dijo, tu comprensión se debe al esclarecimiento del Espíritu Santo. Sí. Gracias a Dios. Pensé en todos los momentos que había rechazado la obra de Dios Todopoderoso y me odié a mí mismo por ser tan ciego y tonto. Hacía años que era creyente, pero no conocía al Señor. Me aferraba a mis nociones y esperaba que el Señor viniera en una nube, sin intentar oír la voz del Señor para acogerlo. Cuando oí que alguien daba testimonio de que había regresado y expresaba verdades y hacía la obra de juicio de los últimos días, no lo investigué. Casi le cerré la puerta al Señor. Cierto. Entonces tuve la certeza de que Dios Todopoderoso que ha revelado todas estas verdades y misterios es el Señor Jesús que ha regresado. Él es Dios en carne. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Dios no se dio por vencido por culpa de mi rebeldía, sino que animó al hermano Zhang a compartir el Evangelio conmigo para que pudiera escuchar la voz de Dios y seguir los pasos del Cordero. Así muestra Dios un amor sin límites. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios.